Bueno, seguimos con más aquí en De 6 a 9. La ley de Arizona afectará a más de 5.000 peruanos. Ese es el temor de algunas personas. La delegación nacional ha expresado su preocupación por unos 5.000 peruanos que residen en el referido estado estadounidense, en Arizona, y que se verían afectados precisamente con este tema. Y es que, según la norma, los policías de Arizona podrán arrestar a migrantes sin orden judicial cuando crean que exista causa probable de que estos hayan cometido un crimen que merezca la deportación. El Parlamento andino ha rechazado el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es decir, ya no se trata solamente de una situación federal localizado en Arizona, sino que es una decisión de la Corte Suprema estadounidense que afecta a la situación de los migrantes en todo ese país. Bueno, entre la delegación nacional, que está integrada por varios personajes, entre ellos Alberto Adriancén, Hilaria Sopa, Javier Reategui y Rafael Rey, también se encuentra Hildebrando Tapia, con quien vamos a conversar precisamente. ¿Cómo está, señor Tapia? Muy buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Señor Tapia, el tema de la causa probable es la preocupación. ¿Qué es lo que entra en el concepto de causa probable? Bueno, primero que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha ratificado esta semana uno de los artículos más polémicos de esta ley migratoria. Lo que queda en la sección 2B es autorizar a la policía a detener si hay sospecha razonable en el estatus migratorio. Y esto es muy delicado en razón del que ya haber ser aprobado una de las cláusulas o una de las secciones de esta ley de Arizona deja abierta la posibilidad para que en los otros estados que también hubo una hasta cierto punto observación a estas normas puedan seguir el mismo curso y tener una situación muy peligrosa y delicada para nuestros migrantes. Si bien hoy en Arizona hay un número menor que solamente es de 5.000 compatriotas, en los otros estados tenemos un mayor número, ya que en Estados Unidos se encuentra más del 30% de la población migrante del Perú, que oscila en un promedio de 900.000 ciudadanos peruanos. Y asimismo, Carla, es delicado porque hoy con el tema de la crisis financiera internacional y el tema de despidos masivos en muchas ciudades y países del mundo, esta ley podría alterar esta situación. Paralelamente, hay que recordar de que hace algunas semanas el presidente Barack Obama dio una ley que beneficia a todos los ciudadanos menores de 30 años que hayan llegado en edad menor a 5 a 16 años y que tengan una permanencia de 5 años. Inclusive el propio gobierno observó estas leyes tanto de Arizona, de Alabama, como de Florida. Pero ya con la ratificación de la Corte, esto es mucho más delicado porque, reitero, podría ser el inicio de que los otros estados, en revisión a esta misma norma y en la jerarquía de la Corte, puedan quedar algunos artículos o secciones de estas leyes observadas y tener pues la misma repercusión que hoy queda en Arizona. Ahora, parlamentario Tapia, esto en el marco de los Estados Unidos, pero también hay la posibilidad que esta decisión abra las puertas a que otros estados, ya no solo dentro de los estados, otros países adoptaran políticas migratorias similares. ¿Es esta una preocupación? Sí, porque ya dejas una jurisprudencia, ya hay un precedente, porque si bien en Estados Unidos, cuando al inicio se da esta norma con la SB 1070 de la ley de Arizona, de inmediato reacciona todo el mundo latino o toda la población migrante de Estados Unidos. Inclusive se llega a conformar la Corte de los Amigos, y donde intervienen más de 25 países. Asimismo se pronuncian organizaciones internacionales, y es ahí que la misma Secretaría de Estado de Estados Unidos y el propio presidente Barack Obama hace que observe esta norma porque era inconstitucional. Pero hoy, al haber la Corte retirado 3 artículos o 3 secciones de la ley y dejar una,
queda la posibilidad para que no solamente en otros estados se repita lo mismo dentro de la autonomía jurisdiccional, sino que en otros países empiecen a tener normas antimigratorias mucho más duras, porque la crisis financiera que está atravesando Estados Unidos y hoy en mayor incidencia la Unión Europea, está llevando a cifras realmente alarmantes. Y solamente quiero compartir un pequeño dato, Carlos, es que en España el número de parados de migrantes latinos está llegando ya a un 60%. Y esto es realmente gravísimo. Y muchos de nuestros compatriotas inclusive están retornando al país, y muchos compatriotas de la región o de los países del entorno de Sudamérica tienen el mismo problema. ¿Es un tema económico o básicamente un tema que tiene que ver con la crisis económica, o también está la preocupación de un tema escondido de racismo? Aquí hay varios factores. Uno es el tema que se ha ahondado al tema de racismo, al tema de política interna de cada país, el tema de la crisis financiera internacional. Pero también esto está llevando a una reflexión mundial. Por decir, el año pasado, en el evento de Eurolat, donde participaron todos los países de la Unión Europea y todos los países de América Latina y el Caribe, se acordó por unanimidad conformar el Observatorio del Migrante. Y hoy en todos los foros internacionales, inclusive con participación de Norteamérica, del Asia y de Europa, ya hay una gran preocupación en el tema migrante, porque el tema migrante ya no es un problema solamente de los países en desarrollo que salen a migrar en busca de oportunidades, sino la migración se ha convertido dentro de un mundo globalizado, inclusive en parte ya de la dinámica humana, política, social, cultural y económica. Correcto. Tapia, gracias por habernos ayudado a entender un poco más este asunto. Estaremos en contacto permanente, por supuesto. Muy bien, muy buenos días. Conversamos entonces con Hildebrando Tapia, parlamentario andino, sobre la ley Arizona que afectaría a más de 5.000 personas. Esa es la preocupación, ¿no es cierto?, que la Corte Suprema norteamericana abra las puertas para que otros estados de este país presenten y apliquen normas anti-inmigrantes. Y fíjate la paradoja en este momento: muchos latinos, hijos de inmigrantes, ¿no es cierto?, de primera o de segunda generación, que son ilegales en los Estados Unidos. Estos muchachos forman parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas que pelean en Irak, por ejemplo, o que van a Afganistán. Y esta ley Arizona podría implicar a sus padres. Es decir, estos muchachos están dando su vida por Estados Unidos, ¿no es cierto?, en las guerras que Estados Unidos mantiene en el mundo. Y la ley Arizona podría hacer que los padres de estos muchachos terminen deportados a su país de origen por esta ley, justamente. Es una injusticia absoluta, ¿no? Pero eso sucedió hace tiempo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial también, por ejemplo, japoneses, hijos de japoneses que vivían en Estados Unidos peleaban, digamos, con el ejército de los Estados Unidos, pero los padres fueron mandados a campos de concentración. Se puede repetir la figura, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no?, de repetir la historia. En fin, vamos a dejar este tema.